Muchas gracias a todos por conectarse a este conversatorio Educación escolar privada y precarización del trabajo docente a cargo del docente de la Facultad de Educación Juan Camilo Estrada Chauta, quien convoca al Departamento de Pedagogía. Profesor, muchas gracias. Pues un saludo muy especial del decano de la Facultad de Educación, el profesor Wilson Bolívar Buritica. Gracias por querer compartir este conocimiento con nosotros. A nuestros asistentes podemos registrar las preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla y ya luego podemos, profe Camilo, de pronto ya antes de finalizar que hagamos ese receso para darle respuesta a todas esas preguntas. Muchas gracias y ya todo este auditorio es suyo. Gracias, Manuela. Pues buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Juan Camilo Estrada. Yo soy docente de la facultad en la licenciatura en Ciencias Sociales y en los últimos 2 semestres del Departamento de Pedagogía. Y lo que les voy a presentar hoy es una parte, no todo, eh, de lo que fue mi trabajo de investigación para la maestría, una maestría que hice en la Universidad Autónoma Latinoamericana, bueno, y que llevó por título Concepciones sobre la profesionalidad en docentes de instituciones educativas privadas, consideraciones en el marco de la crisis de la profesión y la precarización del trabajo. Esta investigación la asesoró el profesor Paul Chambers y pues tuvo muchos aportes muy importantes de la profe Hildamar Rodríguez, también de nuestra facultad. La idea con esta actividad no es que se quede solamente en la presentación que yo haga, sino que esta presentación inicial, que espero sea lo más corta posible, es para plantear algunos datos que nos sirvan de base para una discusión posterior. Esperaría sobre todo a partir de las experiencias que tengan las personas que ejerzan como docentes en instituciones educativas privadas y que estén aquí presentes. Em, pues quiero inicialmente pedirles excusas porque tengo mi portátil malo, entonces estoy desde el computador de mesa y doy directamente a la calle, entonces probablemente en algún momento se escuche el medio litro de helado por tan solo 2.000 pesos. Bueno, entonces inicio excusándome por eso. Les cuento que los datos que les voy a compartir son resultado de una encuesta que se aplicó con 87 preguntas, 70 cerradas, 17 abiertas, a 318 docentes de 21 departamentos. El 60,6% estuvieron entre Antioquia y Cundinamarca, pues entenderán, por ser los departamentos con las poblaciones más altas. Estos tres datos me parecen interesantes. El 70% fueron mujeres, el 77% con título de licenciatura y el 83,3% de las personas participantes tienen entre 20 y 35 años. Hay unas consideraciones iniciales para enmarcar esta investigación que da base para el conversatorio, y es que es una pregunta particular este asunto de las condiciones laborales de los y las docentes en las instituciones educativas privadas, sobre la que hay muy poca producción académica. Encontré únicamente en Colombia una investigación que se hizo en un colegio de Florida Blanca, en el New Cambridge School, y creo que esa investigación puede tener ciertos sesgos porque la investigadora principal fue la coordinadora de primaria. Entonces, evidentemente, las conclusiones es que los profes están muy bien y que son muy felices con sus condiciones laborales. Entonces, por eso digo que puede haber ahí un sesgo, en tanto uno no le va a revelar necesariamente o con toda sinceridad sus incomodidades a quien es pues, finalmente su jefe, por las consecuencias que eso pueda traer, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas investigaciones, bueno, muchas no, hay investigaciones con respecto a tres aspectos. El primero es el síndrome de burnout, que es lo que llaman como la fatiga constante o el estrés por trabajo, aunque la diferencia con el sector oficial es mínima, según lo que muestran esas investigaciones. Hay otras que se ocupan de las diferencias de los resultados en pruebas estandarizadas entre colegios privados y colegios públicos, las cuales digamos, en general arrojan que los colegios privados tienen mejores resultados. Ya eso lo vamos a conversar. Y por último, un tema que sí es mucho más amplio, que son las formas de privatización de la educación, particularmente a través de lo que han llamado alianzas público-privadas, que de esas conocemos en Colombia, los colegios en convenio, o que también llamamos cobertura, los colegios en concertación o en concesión, que es un modelo traído de Norteamérica, también conocido como escuelas charter,
y la modalidad de vouchers, que aquí en Colombia hubo un programa en los 90, el programa Paces, pero duró creo que 7 años y se acabó. Algunos gobiernos locales o algunos candidatos han querido volver a instaurar este tipo de alianza público-privada en la cual el Estado le entrega como un bono a las familias para que ellas decidan en qué colegio quieren matricular a sus hijos con el valor de ese bono. Es más o menos como la naturaleza del voucher, que como les digo, creo que ya no existe o existe en una mínima proporción. Bien, para hablar de educación privada en Colombia hay que tener primero en cuenta que según el DANE para el año 2018, el 19,6% de la matrícula en preescolar básica y media correspondía a este sector, más un 3,3% de lo que llamamos cobertura. Les presento los datos de 2018 porque el boletín técnico del DANE sale usualmente a mediados de julio, entonces el de 2019 aún no ha salido y esa información es realmente difícil de encontrar en la página del Ministerio de Educación. No aparece o no la encontré, entonces por eso traje los datos de 2018. Y ese mismo boletín técnico habla de un 29% del total de docentes que hacen parte del sector privado. Estaremos hablando casi de una tercera parte de todos los docentes están en el sector privado. Bueno, los profesores Alberto Martínez y Mariano Naradowski, en un trabajo que se publicó en 2016 en la revista Pedagogía y Saberes, pues nos dicen que este es un sector en expansión por múltiples razones. Entre ellas quiero resaltar cuatro. La primera es la lógica de la supuesta libre elección. Eso hace parte, incluso es un derecho que aparece en la Constitución. Creo que por allá entre el artículo 60 y 70, no recuerdo muy bien cuál es específicamente, pero eso termina siendo poco real en la práctica porque no todas las familias tienen la posibilidad de esa libre elección, entonces termina siendo un privilegio de clase. Lo segundo es que principalmente para el Estado es muy conveniente que se expanda la educación privada porque eso hace que las familias que optan por ese sector educativo queden por fuera del debate público sobre educación, porque el debate lo van a trasladar directamente a sus instituciones educativas, pues finalmente ya tendrán poco interés en lo que suceda con educación al nivel de lo público o en el sector oficial. Tercero, hace algunos años aparece o se fortalece mejor este discurso del adoctrinamiento por parte de los maestros y maestras del sector oficial y se comienza a criminalizar a los sindicatos, pues ya lo hemos visto lo que ha pasado con FECODE y con otros sindicatos pequeños que se están convirtiendo casi como en un enemigo público, particularmente de los sectores de la nueva derecha, y eso pues tiene mucha fuerza realmente en este país. Y finalmente, algo que sí es de vieja data, es ese sentido común compartido según el cual la educación privada es simplemente mejor. Y creo que eso lo escuchamos todo el tiempo. Es mejor estudiar en un colegio privado, los colegios privados tienen mejor calidad, tienen mejores resultados, los chicos aprenden más, etcétera. Sin embargo, esa supuesta mejor calidad de los colegios privados tiene su sustento en los resultados de las pruebas Saber 11, antes llamábamos pruebas ICFES, y eso lo que tiene detrás es que estas pruebas se vuelven el rasero a partir del cual suceden dos cosas en los colegios privados. Primero, aumentan sus matrículas año a año, ¿cierto? Entonces, la proporción que pueden aumentar a sus matrículas y pensiones dependen del nivel en que hayan quedado en pruebas Saber 11 del año anterior. Y segundo, pues un colegio que pueda colocar al lado de su nombre nivel alto, muy alto en pruebas Saber 11, pues es un colegio que en términos de marketing va a ser más atractivo para el cliente. Eso termina haciendo que estas instituciones pues materialicen con más fuerza esa idea de la empresa educativa, aun cuando el sector oficial también ha incorporado algunas lógicas de ese mundo corporativista o de ese mundo empresarial, sobre todo a partir de ciertas formas del lenguaje. Sin embargo, donde se ve con mayor fuerza es en la empresa educativa. Finalmente, estas instituciones tienen que desplegar una serie de mecanismos para garantizar que su clientela, estudiantes y familias, permanezcan allí, permanezcan satisfechos. Eh, Incluso cuando se habla del adoctrinamiento,
No sé si de pronto vieron un video que circuló por redes a finales del mes pasado, una supuesta campaña que decía salvemos la educación privada, y el argumento es que la educación pública adoctrina mientras que la educación privada libera. Y pues ahí habría un debate más profundo porque pues muchos de estos colegios están regentados por congregaciones religiosas, y no solo por congregaciones religiosas, sino también por laicos que tienen unas agendas políticas, y por ende, pues esas agendas políticas también responden a los intereses ideológicos de las familias. Entonces, bueno, como digo, ese es un debate mucho más amplio, no es el objeto de este trabajo, pero son elementos que considero es importante tener en la mesa para la discusión posterior. Bien, ahora en lo que refiere a la precarización del trabajo docente, sobre este tema, particularmente en el sector oficial, hay gran cantidad de investigaciones, hay muchas. Un trabajo bien importante es el del profesor Emilio Tenti sobre las condiciones de trabajo docente en América Latina, pero, pues como lo decía, se ocupa desde el sector oficial. Del sector privado, realmente esta pregunta no ha, digamos, no ha estado presente. Eh, Nosotros lo que hicimos fue tomar tres factores que permiten identificar la precarización del trabajo docente según Pogman, un autor brasilero, que enuncia tres factores: la intensificación de la jornada laboral, la pérdida de derechos laborales y la reducción salarial. Antes de pasar a mirar los datos que recolectamos en cada uno de esos factores, sí quiero mencionar una diferencia radical, ¿cierto?, que es tajante entre ambos sectores o entre el trabajo docente en ambos sectores, y es retomando el trabajo de Guy Standing sobre el precariado, que lo conforman personas que carecen de alguna de las 7 formas de seguridad laboral que él enuncia. Eh, habla, traje particularmente tres: la seguridad en el empleo, que tiene que ver con la estabilidad; la seguridad en los ingresos, que son las disposiciones sobre el salario mínimo o sobre un salario compartido para el sector que sea regulado; pero particularmente, por eso lo coloco en rojo, está la seguridad en la representación. En los colegios privados, o los docentes de colegios privados no pueden agremiarse. Y eso es una diferencia que, al menos a mi parecer, es completamente radical entre ambos sectores. No hay una representación colectiva en el mercado laboral, no hay un derecho a organizar sindicatos independientes, ni hay el derecho a la huelga, ¿cierto? Pues simplemente, si a ti no te gustan las condiciones, pues renuncia o te terminamos tu contrato. Porque las instituciones educativas privadas también pueden recurrir a una realidad, y para eso voy a usar un término marxista, aunque tal vez lo esté usando mal, que es la existencia de un ejército industrial de reserva. O sea, ¿cuántas personas con título de licenciatura están esperando un puesto de trabajo porque además tienen que competir con profesionales no licenciados que también son contratados en estas instituciones y en el sector oficial? Entonces, es un ejército de reserva que se expande un montón. Pensemos, o yo pienso en mi graduación de la facultad en el año 2016. Nos graduamos como licenciados, creo que 212 personas. Piensen que eso es por un semestre en una sola universidad. ¿Y cuántas universidades en Colombia tienen facultades de educación? ¿Cuántas gradúan a cada semestre? Entonces, es realmente una oferta docente que es muy amplia ante una demanda que no es directamente proporcional, y que, como lo decía, competimos también con profesionales no licenciados. Entonces, los colegios privados pueden hacer uso de esa realidad sin mayor problema. ¿Qué es otro asunto importante que enuncia Standing, que a mí me resulta bastante relevante? Y él dice: el precariado no es una clase para sí. Pues obviamente aquí retoma unos conceptos del marxismo, en parte porque está en guerra consigo misma. Una parte de él acusa a la otra de su vulnerabilidad e indignidad. ¿Por qué traigo esta cita? Es muy común escuchar en nuestro, voy a llamar nuestro gremio, ¿cierto? En nuestro gremio, que acusemos a otros maestros y maestras por las condiciones precarias. Ah, es que si hay gente aceptando un salario de 800.000 pesos, las instituciones van a seguir ofertando ese salario. No, pues yo creería que la responsabilidad no podemos tirárnosla entre nosotros cuando el mercado laboral es en sí precario. Y eso también esconde un poco las condiciones o la necesidad de resolver las condiciones materiales de vida que tienen las personas. Entonces, eso también es lo que genera
estos elementos del mercado que se insertan en el mundo laboral en educación, y es que terminemos culpándonos entre nosotros y así excusamos a las instituciones educativas por ofrecer unas condiciones contractuales y laborales de lo más indignas posibles. No quiero decir con esto, pues efectivamente, hago la aclaración, que todas las instituciones educativas privadas sean malas o tengan unos contratos precarios. No, efectivamente no. Hay unas instituciones que tienen condiciones laborales muy buenas, incluso que muchos colegios oficiales o muchos docentes del sector oficial podrían envidiar. Pero digamos que lo que muestra la globalidad de los datos recogidos en esta investigación es que el panorama es bastante oscuro, a pesar de que aparezcan algunas excepciones. Lo puedo decir yo trabajé en una institución educativa privada como docente de inglés aproximadamente 16 meses, y si bien tenía unas condiciones contractuales envidiables para la mayoría de docentes de colegios privados de esta ciudad, pues había unos elementos allí que me generaban bastante incomodidad, pero pues, no es el momento de la anécdota, ¿cierto? Entonces, paso a mostrarles los datos que recogimos sobre estos tres factores. El primero es la intensificación de la jornada laboral y el uso del tiempo. Preocupante es que el 60.7% de los y las docentes trabajen los fines de semana. Y ahí se produce un fenómeno que Hargreaves denomina como la colonización del tiempo, y es que los administradores se vuelven los dueños de tu tiempo. Y tú tienes que cumplir con las obligaciones, incluso en el tiempo por fuera de la jornada laboral por la cual te están pagando. Un asunto que es bastante común en la profesión, ¿cierto? No por nada la gente de manera muy romántica dice esta es una profesión de 24 horas, con lo cual yo estoy completamente en desacuerdo, porque es de cierta manera justificar la propia explotación. Pero pensemos en la forma como se distribuye el tiempo en la jornada laboral. 21.3% no tiene horas en su jornada para actividades no lectivas. O sea, conozco casos en Medellín de docentes que tienen hasta 36 horas a la semana de clase o de docencia directa, con un contrato por 48 horas, ¿cierto? Más las demás acciones que implica la función docente. 26.1 tiene de 1 a 3 horas, el 26.7 entre 4 y 6, y el 26% tiene más de 7 horas. Sin embargo, eso en términos del tiempo que se requiere para cumplir con todas las funciones, además de dar clase que implica el oficio docente, termina siendo insuficiente. Y por ende, el 50% emplea más de 10 horas por semana de su tiempo libre para actividades laborales. Tomando el promedio general, es de 9.3 horas por semana. Casi el 80%, 76.6%, tiene dirección de grupo, pues quienes son docentes que están aquí presentes saben todo lo que implica ser director de grupo en una institución educativa, sea oficial o sea privada. ¿Cierto? La sola comunicación con las familias, diligenciar los tales observadores y demás, eso ya implica un gran uso del tiempo. 78% tiene jornadas diarias entre 7 y 10 horas, una diferencia bien importante cuando comparamos con el sector oficial. De esos, 4.1 no tiene tiempo exclusivo para alimentación. Eso porque la jornada empieza a las 8, termina a las 4, pero no tienes una hora fija en la que puedas almorzar, por ejemplo. Y de esa totalidad, el 65% comparte ese tiempo de alimentación con otras tareas. Una amiga me contaba alguna vez que en la institución educativa privada donde trabajaba le tocaba comerse la coca mientras cuidaba el receso o el descanso de los niños y las niñas. O sea, pensemos en lo que implica estar vigilando, porque finalmente es una vigilancia, una gran cantidad de niños que no se vayan a porrear, que no vayan a pelear, etcétera, al mismo tiempo que estás comiendo. Yo creo que hay un asunto también de dignificación que está pendiente. El segundo elemento es la reducción salarial o la remuneración económica. Aquí el tema es bien interesante y pues implica como tener ciertas claridades. Lo primero es que hay dos estatutos de profesionalización que están vigentes. El 2277, que es el que conocemos como el antiguo estatuto de 1979, y el 1278 del 2002, que es el que se vinculan las personas que ingresan a la carrera docente en la actualidad. De acuerdo con el MEN, no sé por qué en ningún lado lo justifican, el escalafón que le aplica al sector privado es el decreto ley 2277. Eso está explícitamente en la página del Ministerio de Educación. En la ley 115 aparecía
que el salario que devenguen los educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al 80% del señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial. En otros términos es, usted tiene la libertad de pagarle a ese profesor hasta el 80%, de ahí para abajo no lo haga. Sin embargo, ese artículo fue modificado por la sentencia C252 del 95, que declaró esto que aparece en rojo, lo del 80%, como inexequible, basándose en el derecho a la igualdad. ¿Cierto? Cumplen la misma función, por ende no deben recibir una remuneración diferente. Pero eso termina siendo, o en la práctica no se aplica, o incluso podríamos decir que hay una suerte de incompatibilidad en la legislación, porque lo que les decía anteriormente, según el MEN, el escalafón que aplica ese sector a todo el sector es el decreto de ley 2277. Entonces, cuando uno hace la comparación, encontramos que, según el artículo 10 de ese decreto 2277, los docentes con título de licenciatura ingresan al nivel 7 del escalafón. Eso es, al 2019, según el decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública, un salario mensual de 1.718.000, ¿cierto? 1.718.168. Los docentes con el mismo título de licenciatura en el sector oficial que ingresan al nivel 2A del estatuto actual, el 1278, tenían a 2019 un salario de 2.040.828 pesos. Ahí de entrada la desigualdad es evidente, o sea, esto que se decía a partir de la sentencia C252 en la práctica, no en la práctica, en el papel, terminó siendo falso, porque hay una diferencia porcentual del 16%. Sin esto en el papel, ¿cierto? Lo que dice el MEN, lo que dice el decreto, lo que dice la ley general. En la práctica, de acuerdo con los datos que recogimos, esa diferencia porcentual puede llegar a ser mucho mayor y sé, por ejemplo, que acá hay conectadas personas que tienen salarios en colegios privados de 1.200.000, de 1.300.000 pesos, porque he leído sus contratos. Entonces, para el análisis de ese factor, particularmente el de la reducción salarial, tomamos la información de los y las docentes con título de licenciatura, que como vieron al principio y lo traigo nuevamente acá, son la mayoría de la población participante, un 77%. De ese 77%, 44 docentes, o sea, el 18%, reciben salarios iguales o superiores a lo estipulado en el decreto, o sea, 1.718.000 pesos. Esto en el año 2019, que fue cuando se hizo la investigación, o el trabajo de campo más bien de la investigación. En consecuencia, el 83% de esos docentes con título de licenciatura reciben salarios inferiores a lo que estipula el decreto. Bien, del 100% de la población, ¿cierto? De esos 318, que incluyen normalistas, magísteres, especialistas y licenciados, 53 docentes, el 16.6, reciben remuneraciones inferiores al salario mínimo mensual vigente para ese año, que fue de 828.000 pesos. Esta tabla es una suerte de comparativo. Aquí lo que hacemos es promediar. Entonces encontramos que, por ejemplo, en licenciatura, el salario más bajo reportado, recuerden que esto es la información que reportó la población participante en, en la encuesta. ¿Que pueden estar inventando? Sí, eso es probable, es una de las dificultades de confiabilidad que tiene una investigación de este tipo. Yo no, digamos, no tuve la fortuna de poder leer todos los contratos, pero con base en lo que decía antes, el hecho de que las instituciones puedan recurrir a ese argumento de hay mucha gente buscando ese trabajo, si quiere tómelo, si no déjelo, y teniendo en cuenta que la gente necesita resolver sus condiciones materiales de vida, yo creería que puede ser verdad que exista un salario de 350.000 pesos. Ese es el caso de una chica, una mujer de 23 años en Valledupar, trabaja en educación preescolar, una jornada de 6 horas, y eh, digamos que es preocupante mucho que, que haya salarios de esta, pues digamos, de esa cuantía para lo que implica la función docente, ¿cierto? Que no es un trabajo que tú haces en esas 6 horas y te vas para tu casa a descansar, no lo es. Por ejemplo, este de maestría, que también parece muy preocupante,
el salario más bajo reportado es de 780.000 pesos. Es una persona que no reveló su género en la encuesta, de 38 años, en una institución educativa de un municipio de Cundinamarca. Yo, como les decía, si bien puede haber una falta de confiabilidad, yo tiendo a creer que es verdad, y aquí entonces recurro a la anécdota para, digamos, evidenciar la libertad que tienen las instituciones educativas. Cuando yo comencé a laborar en esta institución X, yo aún no me había graduado, me faltaban como 4 semestres para graduar. Era docente de inglés. Esa institución, el salario base para el año 2016 era, no, si no me equivoco, 1.600.000 y algo. A mí, adicionalmente, me daban una bonificación de $500.000 por ser docente del área de inglés. ¿Cierto? Es un colegio que, además del salario básico, daba unas bonificaciones por ciertos aspectos. ¿Cierto? Entonces, persona que no se ha graduado del pregrado, ganándose aproximadamente 2.100.000. Sí, más o menos. Tenía un compañero en el área de lengua castellana con maestría terminada que se ganaba exactamente 1.600.000 pesos. ¿Por qué? Porque sí, porque el colegio puede recurrir, como decía, al argumento de, pues si no te gusta, vete a buscar otro donde te paguen eso o te paguen más, lo cual pues no es realmente tan fácil, como les decía, cuando hay instituciones privadas que pagan 1.200.000, 1.100.000, y estoy hablando de casos de instituciones del área metropolitana del Valle de Aburrá. Como les decía en una diapositiva anterior, esa diferencia porcentual entre el salario del decreto 2277 del 1278, según lo que estipula la norma, aparecía o implica un 16%, pero en la práctica, de acuerdo con la información reportada por los y las participantes, esa diferencia porcentual puede ser mucho mayor, ¿cierto? En el caso de normalistas, con base en el promedio, 18, un casi 19%, para licenciatura 31%, para especialización casi 38% y para maestría 59%. Finalmente, este asunto de si el maestro o la maestra tiene o no un posgrado, para muchas instituciones educativas privadas es indiferente, ¿cierto? Tanto como un criterio de contratación como un criterio de pago. Se establece un salario básico para todo el personal docente. Si te gusta, lo tomas. Si no te gusta, hay otras 500 hojas de vida esperando por ese mismo puesto. Y finalmente, el tercer factor, que tiene que ver con la pérdida de derechos laborales, lo que genera inseguridad e incertidumbre, parte de dos hechos fundamentales mostrados por los datos. 59 docentes tienen cláusulas en sus contratos que prohíben o coartan la formación de agremiaciones o sindicatos. Tuve la oportunidad de ver el de una amiga en un colegio del Oriente, pues, que efectivamente dice que no se puede conformar un sindicato. Esto termina siendo un asunto anticonstitucional porque pues, la Constitución reconoce como derecho fundamental la posibilidad de conformar agremiaciones para todos los trabajadores. Y la estabilidad laboral es una de esas grandes pérdidas en el sector privado que afortunadamente el sector oficial todavía no ha perdido o no ha perdido del todo. 10% de la población participante tiene contratos indefinidos. 67.9% tiene contratos a término fijo. ¿Por qué este dato es el mayor? Porque según el Código Sustantivo del Trabajo, que es por el cual se rigen estas instituciones, en el artículo 101 dice que el contrato para docentes de instituciones educativas privadas es equivalente a la duración del año lectivo escolar. Eso es 10 meses. Entonces, las instituciones educativas están plenamente facultadas por el Estado para contratar de esta manera. 46 docentes tienen contratos por prestación de servicios y 5.9, que serían 19 docentes, tienen contratos por obra labor. Estos dos tipos de contratos, ya lo vamos a comentar, tienen unas particularidades que en una de las socializaciones que hice de este trabajo en un aula, ¿cierto? Donde hice la maestría, una de las compañeras que es abogada, pues inmediatamente saltó de la silla como, ¿esto cómo es posible que para esa función haya este tipo de contratos? ¿Qué pasa entonces con el contrato a término fijo? Sí, está bien, tienes un contrato a 10 meses, que para quienes trabajamos como contratistas de la administración pública, pues eso sería una gran bendición,
pero finalmente para los colegios privados termina siendo un factor de preocupación, sobre todo cuando las instituciones esperan hasta enero del otro año para decirte si te van a renovar o no. Entonces tú muy confiado, muy confiada, dices, no, yo tengo trabajo para el otro año, me tranquilizo estos 2 meses, vivo de las cesantías y de la prima, ¿no es cierto? Porque además no tengo contrato, legalmente estoy desempleado, desempleada, y en enero me dicen, no, usted ya no continúa en la institución. Y ahí quedo completamente en el limbo. ¿Qué pasa con el contrato por prestación de servicios? Se supone, o así lo define el Departamento Administrativo de la Función Pública, es un tipo de contrato que no conlleva ni relación de subordinación ni cumplimiento de horario. Pero si de 46 docentes con prestación de servicios, 40 tienen a cargo dirección de grupo, ese elemento de la inexistencia del horario se pone en tensión. Yo no puedo ser director de grupo y estar ausente durante la jornada escolar. Entonces yo voy y doy mis 2 horas o 3 horas de clase de sociales y me voy para mi casa, para mi otro trabajo, pero ¿qué pasa entonces con las responsabilidades que acarrea ser director de grupo? Pues si a mí me preguntan, yo diría un director de grupo, pues tiene que estar en la jornada completa. Entonces, ese hecho de que existan ese tipo de contratos eh, es bastante cuestionable. Y por supuesto, pues los contratos por hora labor, que usualmente se utilizan en estas instituciones para reemplazos cortos. Cuando yo ingresé a la institución donde trabajé, entré con un contrato de este tipo porque inicialmente iba a ser un reemplazo de 2 meses. Entonces, el tipo de contrato se acomodaba. Pero de esos 19 docentes, 17 tienen una duración de 10, sus contratos por obra labor tienen una duración de 10 meses, ¿cierto? O sea, el equivalente al contrato fijo sin las implicaciones de seguridad social que lleva consigo el contrato a término fijo. Ya como para ir cerrando, FECODE dice en sus estatutos que incluye asociaciones de trabajadores de la educación del sector privado, pero la pregunta es, bajo esas condiciones que exponen estos datos, ¿es posible realmente conformar este tipo de asociación en el sector privado? Pues finalmente no. O sea, si vos tenés un contrato a término fijo, sí, te agremias, te unís a alguna asociación docente, eh, y pues si en diciembre te dicen muchas gracias pues por sus aportes a la institución, prescindimos de sus servicios. Y cuando te vayas a presentar a otra institución, pues al ver que estás agremiado, simplemente no te van a contratar. Pero además es virtualmente, bueno, no sé, es imposible en la práctica porque cuando revisamos las normas de asociación en sindicatos como ASDEM o ADIA, que son los de Medellín y Antioquia, para poderte vincular tienes que presentar el acta de nombramiento en el sector oficial. O sea, finalmente los maestros del sector público, del sector privado no pueden vincularse a este tipo de agremiaciones, o al menos no con base en los formatos a los cuales tuvimos acceso. Entonces, eh, dejaría ahí como la presentación de estos datos, como les digo, devenidos de la investigación, y planteo estas preguntas como base para la discusión. Efectivamente, pues no tienen que ser esas. Me interesa mucho poder escuchar a las personas que están acá y que son docentes de colegios privados. Eh, pero bueno, pienso inicialmente en estas 4 preguntas: ¿cómo experimentan los y las docentes ese proceso de precarización de su trabajo? ¿Por qué parece ser un tema que no merece atención? Y eso se evidencia en la carencia de investigaciones al respecto. ¿Qué están haciendo las facultades de educación y los gremios docentes al respecto? Al parecer, no mucho. Y esto es bastante preocupante. Yo incluso pensaría en esto como una complicidad porque en la práctica gran parte de los y las egresadas jóvenes de las facultades de educación inician su vida profesional en este tipo de instituciones. Y es probable que les pase como a mí, que terminan desencantados de la escuela por las condiciones precarias que tienen que padecer en ese tipo de instituciones. Y pues finalmente, ¿qué otros factores de precarización identifican? Como les digo, son solamente preguntas base, pero la intención es poder conversar con pues, quienes trabajan en esas instituciones principalmente. No quiere decir que otras personas que no lo hagan pues no puedan participar, a partir de otras ideas, comentarios o preguntas que tengan. Entonces, como les digo, en mi caso, yo dejo ahí mi presentación y pues me dispongo a escucharles, a conversar. Em, ok.
Sí, estoy leyendo acá los comentarios. No sé si de pronto alguien quiere hablar, puede levantar la mano y yo le activo la opción para que pueda activar su micrófono, de manera que todas las personas podamos escucharle. Ok, entonces le voy a dar la palabra a Samantha. Dale. Hola, buenas tardes. Buenas Un tardes. saludo, gracias por el espacio. Mi nombre es Samantha Cabero, de Lima, Perú, y soy docente con una especialidad en niños en preescolar, aquí educación inicial, y tengo una maestría en dificultades de aprendizaje, además de haber culminado una maestría en gestión educativa, ¿no? Menciono los avances académicos para poder entrar a lo que es el salario, ¿no? Y poder de alguna manera corroborar, si bien es cierto, son contextos distintos, valga la redundancia que se repite la situación del docente colombiano con el docente peruano, ¿no? Yo trabajo en una institución privada, ¿no? Nunca he participado en una institución pública, a menos que haya sido como un aporte solidario, ¿no? Pero no netamente como una plana docente estable. Entonces, aquí el salario de un docente en sector público, porque tengo compañeras que trabajan en el sector público, según el escalafón, es que ellas van avanzando conforme van haciendo una especialidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sueldo más alto, si es que tiene maestría en una institución pública, es 2.200 soles, que puede ser equivalente a 2.200.000 de pesos aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. En comparación al sector privado, que he tenido la oportunidad en una institución católica ya hace como 2 años atrás, que puede estar teniendo en consideración los grados académicos, pero uno siempre, a pesar de que está en la hoja de vida, tiene que mencionarlos, porque ellos no lo van a reconocer como usted bien lo mencionaba, ¿no? Entonces, caso contrario, si uno no lo menciona, no pone énfasis y además no muestra que efectivamente, porque no basta con decirlo, sino tú tienes que aplicarlo, ¿no? No muestra esa parte académica con solvencia. El sueldo puede estar entre 2.300 soles, ¿no? Pero si ya uno, cuando uno recién ingresa el primer año, puede estar así. Ya en el siguiente año vieron la capacidad, la actitud, ¿no? Del docente, pueden llegar hasta 3.500, ¿no? Que fue hasta donde yo pude llegar, ¿no? Lastimosamente por algunas cosas que en el proceso, la parte personal sucedieron, me tocó retirarme, ¿no? En la actualidad, yo vengo trabajando también en colegio privado y el pago no es malo, ¿no? No es malo, considerando también que yo soy una persona soltera, yo no tengo hijos. Yo digo, no es malo, ¿no? Pero es porque yo no tengo hijos, yo no tengo que, o sea, es lo básico que yo gasto, ¿no? Entonces, pero el salario yo siempre puedo resaltar que en el sector público y el sector privado aquí en Lima sí es diferente, pero también tiene que ver el contexto, la zona. Aquí le llamamos la zona, el distrito. Por ejemplo, yo vivo en Surco, pero si una persona vive, por ejemplo, en un distrito de Chorrillos, que puede ser clase C, clase D, puede estar un salario de colegio, un preescolar, 800 soles.
¿Ve? Entonces, va a variar mucho el dónde tú te encuentras viviendo. Además es una sumatoria de la preparación que tú tengas. No solamente es que la preparación, sino también que tú demuestres que efectivamente esos grados que has obtenido en el proceso los estás ejerciendo, ¿no? Y con eficiencia. Pero es muy ahorita esa demanda también es cierta de que usted mencionaba sobre que si no te conviene también te puedes ir, ¿no? Eso también prevalece acá. Y también está la otra parte del docente de que por culpa de algunos, como aquí se dice así, ¿no? Se tiran al piso, entonces uno termina pues pagando, pero no cobres así, porque mira que después vamos a decir que cuando yo le digo un precio y después no me quieren pagar y que no, o sea, entonces entre el colectivo docente comienzan esas disputas de que tú cobras menos, tú cobras más, tú cobras menos, mira, pero yo esto, o sea, no, ese es el detalle, cuando no es en sí el docente el que tiene la responsabilidad, ¿no? Gracias por el espacio y muy amables. Muchas gracias a ti, Samantha, y también por compartirnos la experiencia en Perú. Incluso cuando uno revisa trabajos sobre el proceso de privatización de la educación, eh, es usual encontrar muchos trabajos que hablen a nivel regional y se enfocan en las particularidades nacionales, pero lo que muestran también es que terminan siendo unos patrones de continente prácticamente, Así que es. se repiten. Por acá dice Luz García, dice, los docentes en su mayoría saben que están siendo explotados, tienen conciencia de ello, pero precisamente por miedo a no ser contratados de nuevo no dicen nada. Hay un malestar latente vinculado a insatisfacción laboral. Sí, eso es evidente y como lo decía, pues tú tienes que resolver unas condiciones materiales de vida y ante la dificultad que presenta o que representa un mercado laboral como este, ¿cierto? Tan complejo, pues terminas aceptando unas condiciones que no son las mejores y que incluso standing para eso tiene un concepto que es la disonancia de estatus. Entonces tú tienes un nivel de formación alto especializado y terminas aceptando un trabajo que no está ni cerca a dignificar eso que tú has hecho en tu formación porque no tienes otra opción. Recuerden que pueden simplemente levantar la mano, yo les doy la posibilidad de activar sus micrófonos para que podamos escucharnos. Eh, Laura Ríos dice, gracias por ocupar su tiempo en visibilizar esta problemática. En mi experiencia he observado cómo desde las condiciones salariales se justifica y refuerza la idea romántica de nuestra profesión al punto de considerar inherente a ella la necesidad de invertir todo nuestro tiempo por fuera de la jornada laboral oficial, pues efectivamente las responsabilidades no se logran alcanzar dentro de la misma. Sí, y yo estoy completamente de acuerdo con ello, sobre todo porque hemos asumido, creo yo, de manera muy responsable que la docencia es como un sacerdocio o que uno tiene que ser un mártir. Y entonces porque escogió esta profesión tiene que sacrificar todas las demás dimensiones de su vida para cumplir con las obligaciones que finalmente terminan siendo más burocráticas que realmente formativas. Le voy a dar la palabra a Jorman. Dale, ya puedes activar tu micrófono. Camilo, buenas tardes para Camilo. Gracias, ante todo, gracias por esta invitación a este espacio de reflexión sobre la práctica del docente y con las buenas tardes también para todos los que me escuchan. Quería, en relación a lo que manifestas, Camilo, quería manifestar que incluso dentro del mismo sector público empiezan a haber otras formas de precarización. Hablo específicamente, por ejemplo, en la Secretaría de Educación de Bello, donde yo laboro. Soy docente, no soy nombrado, soy por el Banco de la Excelencia. Entonces, digamos que tengo prácticamente pues todas las condiciones laborales del 1278, pues por hacer parte de porque es una provisionalidad definitiva y todo esto. Pero empiezan a haber otras formas de precarización cuando la Secretaría de Educación dice, lo que pasa es que para el Ministerio de Educación no nos ha habilitado más plazas docentes. Entonces no podemos solicitar docentes provisionales. Entonces la Secretaría de Educación lo que hace es que monta una cooperativa
vincula docentes por medio de contratos precarios y los manda a los colegios públicos. Y estoy hablando de una cosa muy diferente a lo que es cobertura. Una cosa es cobertura, que ya vos ahorita tocaste, pero creo pues, que no es el espacio para profundizar. ¿Qué es la cobertura? Que es una forma de privatizar lo público. Sino que estoy hablando de, por ejemplo, en X colegio público de Bello, se requieren 5 profesores. A estos profesores no los nombran por el Banco de la Excelencia o por el sistema maestro, pues que ahora ya le cambiaron el nombre. No los nombran así, dicen, la Secretaría de Educación dice, es que el Ministerio de Educación no nos han dado la oportunidad de crear nuevas plazas oficiales. Pero como se requieren estos docentes, lo que hacen es que cogen a un grupo de personas, de docentes, y los llama, no la Secretaría de Educación, sino que los llama otra empresa, una cooperativa, una fundación, y les dice, listo, usted va para X colegio público, lo vamos a mandar para X colegio público que requiere un docente de matemáticas. Entonces lo mandan para allá y empieza a vincularse él a la misma lógica institucional. Empieza a cumplir la misma carga horaria pues que un docente nombrado o en provisionalidad, pero él no tiene ninguna de las mismas garantías que tenemos los docentes. Él le hacen un contrato como si estuviera en un colegio privado. Le hacen un contrato de 4, de 5 meses, entonces normalmente se los hacen desde enero hasta junio, hasta las vacaciones. Entonces, cuando salimos a vacaciones, ellos vuelven y quedan sin trabajo y vuelven y los llaman por allá en julio. Vuelven y los llaman por allá en julio hasta noviembre. Entonces, mire cómo se empiezan a instaurar esas mismas lógicas de privatización dentro de la misma escuela pública. Esa es lo que quería tocar. Aunque eso pasa en Bello, pues en Bello es una cosa pues, que haya pasado de todo. No sé si estará pasando en otras instituciones. Otra forma también de la precarización hacen falta docentes. Hacen falta, por ejemplo, hace falta un docente de X materia. Hay 5 profesores de español y hay uno que está enfermo, uno que renunció, uno que por X motivo no está. Lo que hacen para no contratar a otro profesor es que empiezan a repartir esa carga prácticamente de manera obligatoria por horas extras. Entonces es una forma también de evadir contratar a otro profesor. Insisten mucho en que los profesores hagan horas extras para que puedan suplir como esos espacios. Entonces aquí quería tocar estos 2 puntos, en especial el primero, pues que me parece una cosa indignante, porque está muy relacionado con lo que vos manifestas hoy. Jorman, muchas gracias. Efectivamente, pues si bien no es el foco de ese trabajo porque se ocupaba específicamente de colegios privados por naturaleza, pues esto que vos nos expones es evidencia de esas múltiples formas de privatización de la educación pública que no son solo por medio de las alianzas público-privadas, sino que mira que incluso las mismas secretarías de educación pueden proceder de esta manera. Había otra persona que había levantado la mano, bueno, no sé qué pasó. Qué pena. Voy a revisar el chat también si aparece algo. Bueno, acá dice la falsa idea de la vocación. Sí, pues yo trabajé el asunto de la vocación más como una manifestación de la crisis de la profesión, más que de la precarización del trabajo, pero termina convirtiéndose en un argumento, pues un argumento que aparece ahí todo el tiempo, no solo por parte de administrativos, directivos, sino también de las familias. Y es como, pues usted tiene que tolerar tales condiciones porque usted optó por esa profesión. Incluso, recuerdan que les dije que había un salario de 350.000 pesos. Esta persona, esta chica que reportó recibir ese salario, cuando la encuesta le pregunta por cuáles son los saberes imprescindibles de la formación docente, al cual la mayoría de personas, bueno, la mayoría no, una gran parte de las personas respondieron lo pedagógico, lo didáctico y lo disciplinar. Yo esperaría que esa fuese la respuesta colectiva. Ella responde el amor, la paciencia y la serenidad. Esa es la profesión docente. El amor, la paciencia y la serenidad. Eso es un sacerdocio, un mártir, y haga lo que tenga que hacer por su vocación. Entonces, finalmente sí termina siendo un argumento que pesa un montón. Le doy la palabra a Daniel. Dale. Hola Camilo, hola a todos. Gracias por abrir este espacio. Yo pienso pues que se nos vende también a los docentes. Yo trabajo en un colegio privado y se nos vende como una idea de asumir un sentido de pertenencia y casi pues de volvernos como un ejército pues dispuestos a luchar y a trabajar con lo que proponga el colegio.
Y se nos vende también una falsa idea, lo que yo te decía ahorita de la vocación al servicio, y se nos compara con otras profesiones. Entonces nos dicen, es que tal persona trabaja en X empresa, que es una empresa gigante, y también trabaja hasta las 10 de la noche y se lleva trabajo para la casa, pero no se pone a equiparar eso con el salario, con la retribución salarial de ambos, y obviamente la de la otra persona está muy por encima. Además, pues del asunto del tiempo, yo pienso que eso incluso es lo que más lo involucra a uno como docente, y es cuánto tiempo se utiliza en todo lo que implica la planeación, la ejecución, la evaluación, el desarrollo de las clases. Y los docentes de colegios privados estamos sometidos a una mayor carga de trabajo gerencial, de todo lo que implican los formatos por los procesos de certificación, los proyectos pedagógicos que a veces se nombran o se dan así a la ligera, pues como por cumplir con el proyecto, todo lo que no implica necesariamente la ejecución de la clase, pero que sí se hace parte de uno, el simple hecho de uno tener que cobrar la pensión a una familia que no ha pagado. Entonces son cosas que se salen de esa labor que nosotros deberíamos desempeñar, pero que nos toca hacerla porque además está incluida en nuestro contrato laboral. Listo. Gracias, Daniel. Sí, hay varios elementos, sobre todo esos que terminan, hay acciones o labores que aparecen en el contrato que muchas veces terminan siendo, pues que uno se pregunta por qué en mi rol docente tengo que cumplir esas funciones, finalmente están allí, pero hay otras que se exigen y no se incluyen dentro del contrato, ¿cierto? Conocí este año, a principios, una estudiante de la facultad, quien hizo parte de uno de los grupos que orienté en algún momento, y me compartía como las indicaciones que les enviaron desde dirección para los docentes nuevos. Y había dos cosas que para mí, una más que otra, pero que me parecieron terribles, y es, uno, para el colegio evitarse pagar una persona de seguridad, entonces los docentes se tienen que repartir entre ellos quién abre el colegio, quién cierra, quién se lleva las llaves. Mejor dicho, les entregan la responsabilidad de la seguridad del edificio. Eso, gravísimo. Y lo segundo es que dentro de esas mismas acciones aparece lavar los baños de docentes y de estudiantes, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, pero ¿realmente esas son funciones que le correspondan al docente o a la docente? No, pero son formas en que la institución reduce sus gastos. Pues no podemos olvidar que la institución privada es finalmente una empresa y tiene que maximizar sus beneficios a través de la reducción de costos, y pues evitarse contratar personal de servicios varios, como llaman, y personal de seguridad, y cargarle esas labores a los docentes, pues es una forma, primero, de precarizar, pero segundo, de maximizar beneficios. Y también porque las instituciones educativas privadas, pues no, como digo, aquí no se puede generalizar, pero uno encuentra muchas instituciones educativas privadas que con el fin de, digamos, de fortalecer su estrategia de marketing, se inventan un montón de cosas, y creo que aquí hay personas que podrían hablar de eso, pero tal vez no lo quieran hacer, porque las veo ahí en la lista de participantes. Se inventan un montón de proyectos, de acciones, de días, de jornadas, de etcétera, 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 para proyectar una imagen de ser una institución muy alternativa, muy progresiva, que está pensando en la formación integral, etcétera, etcétera, y eso finalmente no implican un aumento salarial, a ti no te pagan más por hacer esos procesos, y eso pues finalmente es una carga adicional para tus labores, o para las labores básicas del oficio. Entonces, son realidades que uno ve también como patrones en las instituciones educativas privadas. No sé si haya alguna otra persona que desee compartir algo, alguna pregunta, algún comentario. Como les dije, pues la idea es que esto pueda ser muy también desde la voz de ustedes. Dale, le voy a dar la palabra a Paula. Dale, ya puedes activar el micrófono. Hola, ¿me escuchas? Sí. Listo, Camilo, pues gracias por este espacio. Yo estoy muy de la mano con lo que mencionaba ahorita Daniel, que
nos cargan de un montón de responsabilidades también, ¿cierto? Nosotros tenemos a cargo, además de dictar las clases, pues y estar con los estudiantes, también tenemos a cargo un montón de responsabilidades más. Y nosotros llegamos a casa a seguir trabajando, ¿cierto? Tenemos un montón de cosas por cumplir. Y ahorita en esta virtualidad, que también me parece importante, se sobrecargó definitivamente, pues como la labor. Ha sido muy complejo, a mí me ha parecido muchísimo más difícil que estar en el aula, porque hay que cumplir con un montón de cosas más. Entonces, la virtualidad implica que usted esté en la pantalla con los estudiantes, pero es que hay estudiantes que de verdad no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, es en manos del docente mirar cómo va a hacer con eso, o sea, cómo va a apoyar entonces ese docente. Entonces, eso sobrecarga, por lo menos yo en estos momentos que soy docente de transición, yo aparte de la clase que tengo que darles virtual, porque tengo que conectarme en un directo toda la mañana, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 11, tengo aparte que hacer entonces planeación para 2 estudiantes que no pueden estar en el directo. Entonces eso también es un poquito complejo, además de que te exigen que tengas un cronograma, que crees una agenda, que tengas evidencias, que hagas una planeación, o sea, son un montón de cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con todo esto? Entonces yo creo que sí, ha sido un poquito complejo y en estos momentos creo que es muchísimo más. Sí, efectivamente, digamos, se han intensificado ciertas labores en el marco de la pandemia y de las medidas de aislamiento porque eh, no sé si se dieron cuenta, pero muchas instituciones educativas privadas estaban como en estado de alerta porque las familias, entre comillas, amenazaban con dejar de pagar o simplemente retirar a sus hijos e hijas de la institución durante el tiempo que dure el aislamiento. Esto finalmente a lo que llevó es a que las instituciones educativas sobrecargaran a sus profesores de tareas para demostrarle a las familias que la institución educativa sigue trabajando por y para ustedes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que dice Paula, con niños de preescolar que tengan que estar conectados 4 horas a una pantalla, pues eso ya genera bastantes preguntas. Y además porque hay privados de privados, ¿cierto? Pues hay privados que están ubicados en ciertos sectores de la ciudad, que tienen, digamos, unos costos de acceso mucho más bajos, digamos, una pensión de 120.000 pesos, 150.000, como hay colegios privados con familias que pueden pagar mensualmente 1.700.000, 2 millones de pesos. Entonces, eso pues implica un montón de retos para los y las profes. Pero efectivamente, sí, en ese afán por mostrarle a las familias que la institución sigue trabajando, que bueno, leían alguna publicidad de una institución, no los vamos a abandonar, estamos aquí para ustedes, pues eso termina siendo un montón de trabajo para los y las maestras. Dice Heidi Quintero, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, escuchar esto es para mí una motivación para seguir investigando al respecto. Qué pena, se me movió. Y así no ser ingenuos a la hora de ejercer. Pienso que a veces se peca por no tener este tipo de información. Sí, incluso tengo amigos y amigas, no son educadores, que en su momento cuando les contaba pues, que había renunciado a la institución educativa privada se alarmaban porque en su cabeza trabajar en un colegio privado era una cosa muy maravillosa, ¿cierto? Y creo que es un imaginario que es colectivo. Hay unos donde sí, pues hay instituciones educativas privadas que sí ofrecen unas condiciones contractuales laborales bastante amigables, un entorno muy ameno, como hay muchas otras que no. Dice Samantha, la revalorización docente está en nuestras manos, no puede existir la educación sin docentes, por supuesto. Luz García dice, cuando los chicos faltaban al colegio, aparte de llamar, y si ellos nos reportan, ir a visitar las casas. Bueno, no sé si esto que dice Luz García es en el marco de las medidas de aislamiento. Ah, no, claro, durante la normalidad, sí, ya. Bueno, no sé, les escucho, alguna otra persona que nos quiera compartir. Esto es finalmente digamos, un campo, no sé si la palabra correcta sea campo, de investigación que está incipiente. Seguimos trabajando con las cifras o con lo que pasa en el sector oficial porque es sobre el que hay más información, pero realmente es necesario visibilizar lo que pasa en el sector privado porque,
como les decía, esa diferencia inicial de no poder agremiarse ya marca una distancia gigante entre las condiciones laborales de maestros y maestras en ambos sectores. Pues creo que solamente ese elemento ya da para un gran debate, además de pues lo que hablábamos de intensificación de la jornada, de reducción o de lo que implica la remuneración salarial. Creo que era Daniel quien decía, termina siendo incluso más relevante la pregunta por el tiempo que la pregunta por el dinero. Esa es una constante también que encontramos en este trabajo. Los y las docentes manifiestan mayor preocupaciones por no disponer de tiempo para otras cosas. Incluso se les hace muy difícil, y creo que es la experiencia de varias personas que veo acá, no poder continuar estudiando. Entonces, yo quiero hacer una maestría, quiero hacer una especialización, pero no puedo. Es que, o sea, puedo tener la plata, sí, puedo con este contrato recoger el dinero y pagar la maestría, pero no tengo el tiempo. O sea, literalmente trabajo toda la semana hasta las 10 de la noche, tengo que emplear todo el sábado y medio domingo. Entonces, ¿en qué momento voy a hacer la maestría? No puedo. Entonces, mientras trabajo en esta institución, no tengo posibilidades de cualificarme académicamente, y por ende se están reduciendo mis posibilidades laborales. Entonces termina siendo como una suerte de encierro en el cual las mismas condiciones laborales del lugar no te permiten cualificarte para poder buscar otras opciones. Entonces, bueno, como digo, son realidades que tenemos que comenzar a develar. Este trabajo se hizo con colegios privados. Sin embargo, hay dos tipos de instituciones que yo creo también merecen atención con respecto a esta pregunta. El primero es las academias de idiomas, que contratan pues, sobre todo licenciados en inglés o licenciados en lenguas extranjeras, también con unas condiciones bastante cuestionables. Y uno que me parece gravísimo, gravísimo, incluso podría decir que más que los colegios como tal, son los jardines privados. Lo que pasa en los jardines privados, por mis amigas, digo amigas porque no tengo amigos que trabajan en jardines, por mis amigas licenciadas en pedagogía infantil o licenciadas en especial que trabajan en estos jardines, las condiciones son deplorables, son completamente deplorables. Jornadas diarias de 10 horas, con todo lo que implica estar 10 horas con un grupo de 15 niños de, no sé, de 3 a 5 años, por un miserable sueldo de 800.000 pesos, que yo sé que eso para una familia de ciertos sectores puede ser un montón de plata, pero en términos de la dignificación de la profesión, lo que eso implica en términos del tiempo, en términos del salario, es muy preocupante. Entonces creo que ahí también hay una pregunta bien interesante. ¿Incluidos los públicos, las contrataciones que hace el ICBF? Sí, efectivamente. Yo creo que buen comienzo es, en términos de contratación de licenciadas y licenciados en pedagogía infantil, es gravísimo. Creo que son quienes más ponen en términos de esfuerzo y de tiempo y quienes peor se les paga, ¿cierto? Los nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos pueden ganar fácilmente el doble de lo que gana la licenciada. Entonces sí, creo que una propuesta de investigación bien interesante sería la comparación, bueno, o primero la identificación de esas formas de precarización en jardines infantiles privados, y posteriormente la comparación de esas formas con el sector oficial, pues, o el sector público en este caso. Bueno, yo creo que este asunto de ICBF y buen comienzo como tal puede ser más bien una forma de alianza público-privada, pero en todo caso creo que sí sería bien interesante investigar primero esa forma de trabajo en los jardines y luego esa comparación. Pues yo en este momento no tendría mucho más que decir. Si alguien más quiere compartirnos alguna percepción, comentario, y si no, pues creo que podríamos dejarlo acá. A ti, Luz, muchas gracias por estar acá. Bueno, la información que les presenté aún no la puedo poner como a disposición porque estoy esperando la aprobación de un artículo con esta información del trabajo de grado. Bueno, acá la profesora Eldamar pregunta o dice, más bien invita, si podría ampliar un poco sobre lo de la intensificación. ¿Es un concepto clave? Sí, por supuesto, pero entonces, si me esperan un segundo, abro
acá el documento para poder decir algo como con más sentido y no enredarme. Bien, pues este asunto de la intensificación no es exclusivo del sector privado. Efectivamente, el sector oficial también pues, enfrenta ese proceso, pero no de la misma manera, ¿cierto? Como lo decía, el sector oficial tiene una gran ventaja y es la posibilidad o lo que Standing llama la seguridad en la representación. Hay unas agremiaciones a través de las cuales maestros y maestras del sector oficial pueden reclamar, ¿cierto?, unas modificaciones en esos procesos que llevan a la intensificación. Un poco lo vimos con la manifestación que hace FECODE para que el tiempo de la pandemia o el tiempo del aislamiento de la cuarentena no sea considerado vacaciones para los maestros y maestras, ¿cierto? Entonces, esa posibilidad existe en el sector oficial, no así en el sector privado. Entonces, esa intensificación de lo que está dando cuenta es que además de las acciones asociadas con el trabajo lectivo, dar clase, y lo que eso implica en el pre y en el post, entonces la planeación de la clase como tal, el encuentro directo con los y las estudiantes y posteriormente la evaluación, terminan siendo para muchas personas tal vez la mitad de las labores que tiene que cumplir en el marco del contrato laboral que firmó, porque empiezan a sumarse un montón de tareas, muchas de ellas de tipo administrativo, que aumentan la cantidad de tiempo que el o la docente debe disponer para cumplirlas. Una de las investigaciones que revisábamos habla, por ejemplo, de la cantidad de formatos que tienen que diligenciar los y las docentes para cumplir con la norma ISO 9001 de calidad. Entonces, obviamente, como seguramente las directivas o no dan abasto o no desean hacerlo, o sea cual sea la razón, esta responsabilidad termina recayendo en los y las docentes y aparecen, por ejemplo, me contaba una amiga que trabaja en una de esas instituciones, hasta 12 formatos que tienes que llenar, si no a la semana, al mes. Muchos de ellos por cada estudiante. Entonces, imagínate tener un grupo de 30, si eres director o directora de grupo, al que tienes que llenar esos formatos por cada uno de los estudiantes. O sea, eso en términos de tiempo y de esfuerzo en lo que termina convirtiéndose. Entonces, la intensificación de la jornada permite, digamos, hablar o identificar esas tareas, esas labores que se están convirtiendo casi que en connaturales de la función docente. Incluso si ustedes revisan la Ley General de Educación, podría buscarla en este momento porque no la tengo abierta. El artículo que habla sobre la función docente, perdón, no es la Ley General de Educación, es el decreto 1278. El decreto 1278, en uno de sus artículos, habla de la función docente. Es un párrafo como de 10 o 12 líneas en el cual habla de todas las funciones que tiene que cumplir un docente. Y recuerden que es en la práctica un decreto que aplica para el sector público. 1278. Qué pena, lo estoy buscando para poderles compartir. Listo. Entonces dice: la función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje. Bien. Lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y los resultados. Hasta ahí diríamos, listo, es el oficio de la enseñanza con el pre, el durante y el post.
y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. Caso concreto, podríamos nombrar los proyectos pedagógicos transversales que trajo a colación Daniel. La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial a los padres de familia de los educandos, las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, las actividades de planeación y evaluación institucional, otras actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el proyecto educativo institucional y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo. Ahí lo que vemos es un párrafo que lo que hace es agregar una gran cantidad de funciones adicionales a lo que refiere específicamente al proceso de enseñanza. Y que cuando lo vemos en el caso de las instituciones educativas privadas, por esa naturaleza mercantil y empresarial, por dar cuenta de unas condiciones de calidad, como le decía la norma 9000, ISO 9001, entonces aparecen o se suman otras funciones, otras labores para dar cuenta de ello. Entonces, ese concepto, como dice la profe Ildamar, es clave, efectivamente, porque lo que nos muestra es también cómo naturalizamos esa explotación. Es que eso hace parte de la función, eso hace parte del oficio, lo tenemos que hacer, pero incluso esa intensificación no se corresponde directamente ni con las recompensas materiales en términos salariales, ni con las recompensas simbólicas, porque en lugar de mejorar la imagen social que tiene el maestro, esta por el contrario cada vez es más desvalorizada. Entonces, esa es donde se manifiesta la pérdida de esas recompensas simbólicas, aparte de las recompensas materiales. No tendría en este momento como mucho más que decir con respecto a ese concepto de intensificación. Bueno, en ese caso, entonces creo que si no hay alguna otra intervención, pregunta o comentario, podríamos cerrar el espacio, agradeciéndoles nuevamente como por disponerse a escuchar, a poner sus ideas, y pues creo que también sería importante invitarles a replicar un poco, no, si bien esa tal vez muy negativa imagen que tenga yo de este sector educativo, pero sí como comenzar a poner en los espacios donde sea posible estas realidades que están ocultas, ¿cierto? Porque finalmente pues no hay quien se esté preguntando por estas condiciones laborales del sector privado. Sí, dice Luis García, hay que replicarlo así nos vean mal, sí, por supuesto. Nicolás, sí, pues yo creo que ya podemos cerrar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a las personas y también, por supuesto, a las personas de medios y de comunicaciones por este apoyo para esta actividad.